pero ya estamos al aire. En un momento se van a conectar los reporteros por Zoom, a distancia, para que puedan hacer las preguntas como lo hacemos todos los días en esta Mañanera del Pueblo. Y me acompaña el día de hoy el general Ricardo Vallejo, comandante del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, ustedes lo conocen. Nos va a presentar el día de hoy el avance de los trenes que estamos construyendo. Como saben, estamos construyendo el tren México-Pachuca, Ciudad de México-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro. En el caso del tren del Golfo, es de Ciudad de México hasta Nuevo Laredo, y nuestro objetivo es llegar por el Pacífico hasta Nogales. Y por otro lado, el tren de carga del Tren Maya. Y como siempre nos ayudan mucho los ingenieros militares, de lo mejor, si no es que lo mejor que tenemos en nuestro país. Muchas gracias, general. Antes de iniciar la conferencia y por los hechos ocurridos ayer en la Ciudad de México, a la jefa de gobierno, a Clara Brugada, que sepa que no está sola. El día de ayer estuve unos minutos con ella estuvo aquí en Palacio Nacional, estuvimos platicando, abrazándola, y que sepa que no está sola, que el gobierno de la ciudad no está solo y el pueblo de la Ciudad de México tampoco está solo. Estamos trabajando conjuntamente y está trabajando junto con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, todo el Gabinete de Seguridad, para esclarecer los hechos, llegar a la verdad y a la justicia, como es nuestra política en todos los casos en el país. Bueno, vamos a iniciar con la presentación del general Vallejo y después tomamos sus preguntas. Adelante, general. Con permiso, señora presidenta. Hola, muy buenos días a todas y a todos, allá en sus casas y en sus lugares de trabajo. Es un honor estar aquí y poderles informar con entusiasmo que los proyectos ferroviarios prioritarios de la actual administración ya están en marcha. En el marco de estos 3.993 kilómetros por construir, la defensa continúa participando coordinadamente con el resto de las dependencias del Ejecutivo Federal, sobre todo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y su Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, en los trabajos de proyecto y construcción de estos tramos ferroviarios, que como ya lo precisó la señora presidenta, se trata en esta primera fase, de acuerdo a la planificación estratégica, de 4. Vamos a construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Pachuca, con un tramo de 57 kilómetros, el tramo Ciudad de México-Querétaro de 226 kilómetros, el tramo de Querétaro a Irapuato y el tramo de Saltillo a Nuevo Laredo. En el caso particular, los 2 primeros tramos estarán a cargo de ingenieros del Ejército y los siguientes 2 serán licitados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Empezamos con el tramo Aeropuerto Felipe Ángeles Pachuca. Este tramo ferroviario tiene una longitud de, ya lo hemos mencionado, 57 kilómetros de vías férreas dobles electrificadas para velocidades de 120 kilómetros por hora. El reto de infraestructura a construir, que ya inició, es realizar 2 viaductos elevados ferroviarios que tienen en total 6 kilómetros de longitud, 4 subestaciones eléctricas importantes para alimentar con energía eléctrica la catenaria que a su vez mueve el tren. Vamos a realizar 51 kilómetros de cortes y terraplenes fundamentalmente para estas 2 vías electrificadas y evidentemente la estructura de catenaria para la energización del tren. Se tienen contemplados inicialmente 8 estaciones y paraderos en este tramo. Siguiente, por favor. Los avances de trabajos. Bueno, es menester hacerles saber que desde el 1 de abril se emitió ya el resolutivo a la autorización de impacto ambiental de este proyecto, lo que nos permite ya estar trabajando en el derecho de vía. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Estamos realizando trabajos de construcción en el derecho de vía adyacente al ferrocarril de carga que había antiguamente. Ahí correrán las 2 vías de pasajeros,
no es convivencia, sino serán vías independientes. Estamos retirando rieles, durmientes de las vías antiguas que había, todavía durmientes de madera, riel de otra calidad y menor capacidad de carga. Estamos despalmando y limpiando para empezar a la construcción de las plataformas donde irán las vías. Ya incluso estamos perforando, bajando acero y colando cimentaciones para los viaductos elevados de esta infraestructura. Y estamos terminando de levantar los campamentos de obra, que son muy importantes porque ahí están las plataformas para los centros de acopio, donde están llegando los suministros estratégicos. Va a llegar durmiente, riel, balasto, elementos de fijación, aparatos de cambio, etcétera. Bueno, actualmente aquí ya tenemos abiertos 10 frentes de construcción y tenemos 3.200 trabajadores activos en esta infraestructura. Por lo que se refiere a la parte arqueológica, ya tenemos el 100% de la prospección arqueológica sobre el derecho DIV existente, lo cual nos da posibilidades de continuar avanzando sin contratiempos. Ahora, ¿qué pasa con el tramo ferroviario de Ciudad de México a Querétaro? Se trata de un importante tramo de 226 kilómetros de vía doble que será para trenes diésel eléctricos para velocidades mayores de 200 kilómetros por hora. Bueno, aquí hay un reto importante de construcción de infraestructura. Debemos edificar 11 viaductos elevados de concreto para el movimiento de los trenes con una longitud de 12 kilómetros, 6 puentes para cruces de cursos de agua de 2 kilómetros de longitud en total y 114 kilómetros de importantes cortes y terraplenes. ¿Cuántas estaciones y parados tenemos propuestos? Al momento 6, pero conforme van evolucionando los estudios de demanda, vamos ajustando el número. Ya trabajamos en el proyecto coordinadamente con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, su mesa de arquitectura, su área de arquitectura, para tener las mejores estaciones. Ahora, en este tramo, los trabajos que estamos realizando a la fecha son despalme y cortes para iniciar la construcción de plataforma de vía, pero sobre el derecho de vía existente, es decir, esa parte donde están los trenes de carga, las vías de carga, donde podemos nosotros iniciar los trabajos. También estamos haciendo muestreo de los múltiples bancos de materiales que afortunadamente abundan en la región para verificar su normatividad ambiental, técnica y la calidad del material para nuestros terraplenes, subbalastos y balastos que vamos a requerir en la construcción. También aquí es muy importante señalar, este tramo está inundado de infraestructura subterránea. Entonces estamos realizando un minucioso trabajo con Petróleos Mexicanos, con Comisión Federal, con Cenegas, inclusive con la Comisión Nacional del Agua y otras dependencias, para identificar todas las obras inducidas que se van a materializar al construir esta vía férrea. Es importante hacerles saber que el día viernes está considerado que se emita el resolutivo, esperemos que sea favorable, del manifiesto de impacto ambiental que nos permitirá entonces trabajar en el resto del trazo, en los tramos nuevos. En cuanto a la prospección arqueológica, llevamos un 76% de avance, lo que nos permite, como ya lo hemos mencionado, pues seguir avanzando con nuestra maquinaria pesada. Al momento tenemos ya activos 10 frentes de construcción en el tramo Ciudad de México, Querétaro, y 1.600 trabajadores que se están incorporando todos los días más y más para los trabajos de construcción. Ahora vamos a hablar del tramo Querétaro-Irapuato. Este tramo ferroviario tiene una longitud de 107, 108 kilómetros, también es de vía doble. Va a ser para trenes diésel eléctricos para velocidades de 200 kilómetros por hora máximas. Hay un reto de infraestructura para la empresa que resulte adjudicada, o las empresas que resulten adjudicadas para la construcción de esta infraestructura. Se deben de construir 11 viaductos elevados ferroviarios con una longitud de 16 kilómetros para cruzar las múltiples zonas urbanas que hay en este tramo pequeño pero densamente poblado y lleno de infraestructura. También estamos contemplando en un proyecto coordinado con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y con las autoridades estatales y locales, la construcción de un túnel falso de 2,5 kilómetros de longitud para cruzar la ciudad de Celaya, es decir, por donde estaban las antiguas vías de carga que pasan por el centro de la ciudad, no elevarnos con una infraestructura, sino meternos subterráneos, cruzar la ciudad de forma subterránea, y eso nos va a permitir la construcción de un parque lineal en el centro de la ciudad. También se tienen contemplados 8 puentes para cruces de cursos de agua con una longitud estimada de 6 kilómetros y se contemplan 90 kilómetros de cortes y terraplenes para la construcción de esta vía doble.
Inicialmente se tienen, de acuerdo a los estudios de demanda, 6 estaciones y paraderos contemplados en esta localidad. ¿Qué avance se lleva? Como hemos mencionado, en este tramo, Defensa, coordinadamente con la Agencia de Transporte Ferroviario y algunas empresas especializadas para campañas geológicas, geotécnicas, geofísicas, estamos integrando la ingeniería básica, que ya tiene un 70% de avance. La entregaremos puntualmente el 30 de junio, en tiempo para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes lleve a cabo la licitación pública y estos trabajos pueden empezar en julio. Ahora, por lo que se refiere al tramo de ferroviario de Saltillo a Nuevo Laredo, es el tramo más largo que se inicia en esta primera fase. Tiene una longitud de 394 kilómetros de vía sencilla, igual para trenes diésel eléctricos y velocidades de diseño que se van a poder alcanzar en este tramo de hasta 200 kilómetros por hora. Las empresas que resulten adjudicadas tendrán el reto de construir 12 viaductos elevados ferroviarios para cruzar 12.5 kilómetros elevados, sobre todo sobre zonas urbanas. También se deberán construir alrededor de 100 puentes para cruces de agua y cortes en el terreno. Y se tienen contemplados un gran movimiento de tierras. Habrá que hacer 379 kilómetros de corte y terraplén entre la zona serrana y las planicies. Inicialmente se tienen contempladas 10 estaciones y paraderos en este tramo. En cuanto a la ingeniería básica que estamos desarrollando, prácticamente está terminada. Tenemos un 96%. Estará puntualmente entregada a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que continúe con su proceso de licitación pública el día 30 de junio. Ahora, también debemos mencionarles que simultáneamente los ingenieros del Ejército ya estamos trabajando en la construcción de la infraestructura de carga del Tren Maya en la primera fase, con el objeto de complementar el modelo de negocios del Tren Maya y dinamizar el movimiento de mercancías en el sureste del país y la propia península a través de la nueva línea férrea que ya está construida. Inicialmente construiremos los 4 complejos multimodales de carga ferroviaria más importantes del sistema, que son en Palenque, en Pochilá, en Progreso y en Cancún. También estamos iniciando ya la construcción de los ramales ferroviarios de Unucma a Progreso, ahorita lo vamos a explicar, de Pochilá a Mérida y de Pochilá a Unucma. Son casi 70 kilómetros de nuevas líneas férreas, sobre todo para llegar de la zona de capital de Mérida hasta el puerto Progreso, sobre una zona inclusive industrial. Llevamos ya el 96% de ingeniería básica, por lo que ya podemos continuar con los trabajos. Tenemos contemplado un programa de obra de 1 año 6 meses. Iniciamos el día 26 de abril del presente año. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El complejo o la terminal multimodal de carga de Palenque es también una terminal de traspaso, donde llegan los trenes de todo el sistema ferroviario nacional para que sean arrastrados por el equipo de Tren Maya. Es muy importante y ya estamos coordinados con la Secretaría de Marina para que muy pronto tengamos la total conexión del sistema ferroviario nacional de la parte norte con el transísmico y con la infraestructura del Tren Maya. Ello nos va a permitir, primero, mover los suministros estratégicos de todas las partes del país, ya por vías férreas, transportarlo hacia los centros de acopio de donde estamos construyendo y probar la viabilidad y facilidad del sistema de carga. Ahora, en la terminal de Pochilá, esta terminal es propiamente una terminal de carga que está al sur de Mérida. De aquí nace la nueva vía férrea, el ramal que se irá hacia Puerto Progreso y además constituye un importante complejo de carga multimodal para toda la zona de capital del estado de Yucatán. En la terminal Progreso, esta es una nueva terminal que estará un poco al sur del puerto Progreso. Es una terminal muy importante, sobre todo porque además de las mercancías que llegan al puerto, tendrá una terminal de abastecimiento y distribución de combustibles para llevar combustibles a toda la península. Ya también está en construcción. La terminal intermodal de Cancún también ya está en construcción. Esta es la terminal más grande del sistema para la ciudad y puerto de Cancún, y además tendrá una terminal de almacenamiento y distribución de combustibles para alimentar por turbosinoducto al aeropuerto
Internacional de Cancún. De manera simultánea estamos construyendo estos ramales ferroviarios que, como les dijimos, conectarán la zona de capital Mérida con el Puerto Progreso y además, es importante mencionarlo, estamos trabajando coordinadamente con el gobierno del estado, con los municipios y con la empresa Tren Maya para alinear este proyecto federal con el programa estatal de Renacimiento Maya, de tal manera que estos complejos de carga multimodal de Tren Maya convivan con los espacios de crecimiento, con los polos de desarrollo y bienestar que está llevando a cabo el estado de Yucatán. Bueno, ¿qué trabajo estamos haciendo? Podrán observar en la lámina. Estamos haciendo levantamientos topográficos, estudios geotécnicos, geofísicos y hidrológicos para construir en esta delicada zona del país por sus ecosistemas y ambientales. Estamos haciendo despalme y limpieza sobre los caminos de obra por donde se rodarán nuestros materiales, conformando ya las plataformas para los patios de vías que moverán la carga. Estamos retirando rieles y durmientes de la vía antigua de los ramales anteriores que existían de Pochilá, entraban a Mérida y que se dirían a Unucmá, que es una zona industrial al poniente de la ciudad. También estamos realizando una revisión técnica exhaustiva de los bancos de materiales para cumplir con toda la normatividad ambiental. Y estamos realizando las coordinaciones técnicas que ya les mencioné con la empresa Tren Maya y con el gobierno del estado. Trabajamos en la liberación arqueológica y concluyendo los campamentos de obra para empezar a llegar los suministros estratégicos. Tenemos 8 frentes activos y ya más de 2,000 trabajadores en estos trabajos. Como podrán observar, ya estamos trabajando plenamente en todos los frentes y a continuación, si lo permite, señora presidenta, tenemos un video de 2 minutos y medio para ejemplificarle lo que nuestro quehacer institucional. Gracias. En el marco de los 100 compromisos del Gobierno de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, desarrolla la construcción de infraestructura ferroviaria para trenes de pasajeros en el centro y norte del país. Tren AIFA-Pachuca, con una longitud de 57.5 kilómetros de vía electrificada y velocidad de diseño de 120 kilómetros por hora. Se contempla la construcción de 2 viaductos, 4 subestaciones eléctricas, 51.67 kilómetros de corte y terraplén. Actualmente se realizan trabajos de retiro de rieles y durmientes, despalme, limpieza del derecho de vía y perforación de pilas para viaductos. Tren Ciudad de México-Querétaro, con 226 kilómetros de doble vía y velocidad de hasta 200 kilómetros por hora. Integra 11 viaductos, 6 puentes y 114 kilómetros de corte y terraplén. Se realizan trabajos de despalme y corte para la liberación de derecho de vía, muestreo de bancos de materiales, topografía, estudios geotécnicos y levantamientos de obras inducidas e infraestructura existente, además del levantamiento de residencias de obra. Tren Querétaro-Irapuato, con una extensión de 107.9 kilómetros, contempla 6 viaductos, un túnel falso, 8 puentes y 85 kilómetros de corte y terraplén. Presenta un 88.97% de avance en estudios y 77.5% en proyectos. Tren Saltillo-Nuevo Laredo. Se desarrollan 394 kilómetros de vía, un reto que incluye 12 viaductos, 100 puentes y 379.5 kilómetros de corte y terraplén, con un avance del 97.90% en estudios y 95.9% en proyectos. Carga ferroviaria del Tren Maya. En su primera fase se construyen 4 terminales multimodales en Palenque, Poxilá, Progreso y Cancún, así como 66.7 kilómetros de nueva infraestructura ferroviaria en los ramales de Unucmá, Progreso, Poxilá, Mérida y Poxilá, Unucmá. Se realizan levantamientos topográficos y estudios geotécnicos, geofísicos y geohidrológicos, despalme y limpieza sobre caminos de obra y conformación de plataformas para patios de vías. Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma su compromiso con el desarrollo, la conectividad y el bienestar de nuestro país. Cumpliremos la misión. Gobierno de México. No sé si están los compañeros para poder hacer las preguntas. Adelante. Sí. Quisiera preguntar. A ver, vamos
Ahí está Paulina, ¿verdad? ¿Hay alguna organización, Sí, Paulina, para las preguntas? Sí, Presidenta, si usted le indica, puede continuar Jesús Esteva y Layuz con la presentación o nos vamos directo con las preguntas. Ah, bueno, adelante, Jesús, y que no pudieron Okay. ya estar aquí, pero están a distancia. Jesús Esteva y después Layuz. Comparten la presentación, por favor. Con su permiso, señora presidenta. A continuación, compartimos la presentación y le cedo la palabra al maestro Layuz. Ya está la presentación. Buenos días, presidenta, con su permiso. Buenos días a todas y todos. Como saben, el programa general de los nuevos trenes de pasajeros consiste en 4 fases. Y en este 2025, como ya informaba también el general Vallejo, estamos iniciando obras en la primera fase, que son los recorridos Pachuca, Ciudad de México, Querétaro, Saltillo, Nuevo Laredo y Querétaro, Irapuato. La siguiente, por favor. Están presentando. Las características que tienen los trenes, estamos hablando de trenes interurbanos y regionales, que en sus características de servicio tienen vías dedicadas, es decir, no se comparte la vía con los trenes de carga, aunque se usará para la construcción de nuevas vías parte del derecho de vía adyacente a las vías de carga. Las velocidades máximas están diseñadas a 160, 200 kilómetros por hora, entre 160 y 200 kilómetros por hora. La tracción de los trenes, en el caso de AIFA Pachuca, son trenes de propulsión eléctrica con catenaria. En el caso de los trenes para el resto de los trayectos, son diésel eléctrico. Y tendrán 3 tipos de estaciones: estaciones terminales, estaciones intermedias y paraderos. De esta forma se podrá conectar no solo a ciudades grandes en los recorridos que ya conocemos y que ya mencionamos, sino también a ciudades intermedias e incluso a poblaciones más pequeñas que históricamente se quedaron desconectadas después del proceso de privatización de trenes en los años 90. ¿Que sigue, por favor? La forma en la que hemos estado trabajando por instrucciones de la Presidenta de la República es que la Secretaría de la Defensa, a través del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, inició la obra en marzo del tren AIFA Pachuca en coordinación con la Agencia Regular de Transporte Ferroviario y otras instancias de gobierno, y también en abril inició los trabajos de Ciudad de México a Querétaro. En el caso de los tramos Querétaro, Irapuato y Saltillo, Monterrey, Nuevo Laredo, tenemos el objetivo de iniciar las obras en julio de este año. La que sigue, por favor. En este momento, la estimación preliminar de demanda que tenemos para Querétaro y Irapuato es de alrededor de 4 millones de viajes anuales. Esto se irá precisando con la finalización de los estudios en estos días. También están en proceso los estudios ambientales y las exenciones sobre el derecho de vía existente, es decir, estamos en zonas que ya fueron impactadas, ya hay un derecho de vía, entonces es donde no se requiere propiamente un manifiesto de impacto ambiental. Sin embargo, también estamos haciendo los estudios para el manifiesto de impacto ambiental en todas las zonas donde no vamos al derecho de vía. Y ya como lo comentaba el general Vallejo, están finalizando los estudios de ingeniería básica de la totalidad del recorrido. Esto es importante porque la Secretaría de la Defensa, a través del agrupamiento, nos ha estado haciendo entregas de ingeniería básica, lo cual nos permitió el 19 de mayo, es decir, el día lunes de esta semana, hacer ya la convocatoria de licitación en Compras MX para que las empresas puedan revisar las características de la licitación que estamos publicando. Este recorrido incluye paradas, o bueno, estaciones en Querétaro, Apacio el Grande, Celaya, una entre Villagrán y Cortázar, Salamanca e Irapuato. Como pueden ver en la lámina que sigue, tenemos el tramo de Querétaro y Irapuato dividido en 4 frentes de construcción, y precisamente la información que está publicada es del primer tramo de Apacio el Grande a Querétaro. La que sigue, por favor. Las
Las fechas de licitación son las siguientes. Se publicó el 19 de mayo la convocatoria de la licitación. Propiamente la primera semana de junio inicia ya el proceso, que tiene varias etapas en las que participan aquellos que quieran hacer una propuesta a la SICT y a la Agencia Regular de Transporte Ferroviario. Para la cuarta semana de julio tener ya el fallo y el inicio de los trabajos. La que sigue, por favor. En el caso de Saltillo Nuevo Laredo, tenemos una estimación preliminar de demanda de alrededor de 5.5 millones de viajes anuales. Esta información también se irá nutriendo con los estudios que estamos recibiendo, lo cual también nos permitirá identificar la demanda por distintos tramos. Los estudios ambientales están en proceso, en los mismos términos que Querétaro-Irapuato. Tenemos exenciones en derechos de vía existente y estamos procesando la MIA regional. Se están finalizando los trabajos de ingeniería básica en conjunto con el agrupamiento de ingenieros. Esto nos ha permitido ya tener expedientes técnicos de algunos de los tramos y es precisamente por esa razón que ya se publicó la convocatoria de licitación el día de ayer, 20 de mayo, y está disponible en Compras MX. Las estaciones que están planteadas y paraderos que están planteadas en este recorrido son Derramadero, Saltillo, Ramos Arizpe, García, Santa Catarina, Monterrey, Escobedo, Bustamante, Anáhuac y Nuevo Laredo. La que sigue, tenemos en el tramo Saltillo-Nuevo Laredo, está dividido en 6 subtramos, así 6 frentes de trabajo. El frente de trabajo que en este momento ya fue publicado es el frente entre Unión San Javier y Arroyo El Sáenz, que es un frente de 99.9 kilómetros. Las características de la licitación y las fechas, como les comentaba, son iguales que en el otro tramo. La publicación de la convocatoria del 20 de mayo, la publicación propiamente de la licitación ya con todo el procedimiento donde participan los oferentes, es a partir de la primera semana de junio para tener el fallo de inicio de los trabajos en la cuarta semana de julio. En la siguiente lámina podemos ver cuáles son las características que tenemos en las licitaciones para construcción. Las licitaciones incluyen que los proponentes tendrán que hacer, en caso de tener un fallo favorable, levantamientos topográficos, estudios geotécnicos, la presentación del proyecto ejecutivo definitivo. Ahorita el trabajo que se ha hecho es un proyecto de ingeniería básica que ya tiene elementos del proyecto ejecutivo y se les estará entregando a los participantes, y las especificaciones técnicas particulares y definitivas para materiales, procesos constructivos y sistemas ferroviarios. En la fase de construcción tendrán que considerar obras preliminares, movimientos de tierras, obras de drenaje, estructuras especiales como viaductos y puentes, superestructura de vía, obras auxiliares y obras de mitigación ambiental. Por último, una vez que esté terminando la construcción, inicia la fase de pruebas y puesta en servicio, donde se consideran pruebas, ensayos estáticos y dinámicos de la vía, verificación de estructura y pruebas de carga, visión de sistemas de drenaje y geotecnia, y ajustes finales e integración sistémica, así como toda la documentación y entrega final que se harán a las obras para integrarse en el conjunto del proyecto. ¿La que sigue, por favor? Como saben, todos estos trabajos, y así fue la instrucción que recibimos de la Presidenta de la República, se están haciendo en equipo, se están haciendo en conjunto. Estamos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Desarrollo Territorial, la Secretaría de Medio Ambiente, Conagua, la Secretaría de Bienestar, el INA, por supuesto la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Esta es la información que tenemos de los avances, Presidenta. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Andrés. Ahora sí vamos a las preguntas. Si les parece, me envía aquí Paulina. Alma. Buenos días, Presidenta. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. Gracias. Quisiera preguntarle, bueno, ahorita nos amanecimos con esta manifestación, este cerco en torno a Palacio, es una medida de presión para tratar de acelerar el diálogo al que se supone está convocado para el viernes con usted. ¿Qué les responde a los maestros? Gracias. Hay diálogo. El día de ayer se reunieron con Secretaría de Gobernación, la propia secretaria estuvo ahí, el secretario de Educación Pública estuvo también presente.
y su equipo estuvieron trabajando con ellos. También estuvo la Secretaría de Hacienda presente a través del área de pensiones. Entonces hay diálogo permanente, nunca nos hemos cerrado al diálogo, y lo que planteamos es que la posibilidad de que nos reunamos el viernes. Entonces no vemos por qué cerrar las puertas de Palacio cuando está el diálogo puesto. Es decir, para eso hay un gabinete. No todo se tiene que resolver con la presidenta. La presidenta está en contacto con su gabinete, los están recibiendo los propios secretarios de Estado. Y hay comunicación, ya hay diálogo permanente, lo ha habido ahora y lo ha habido siempre. Entonces, esa es la respuesta. ¿Qué llamado les hace a los maestros? Porque pues parece que se está recrudeciendo estas movilizaciones. Nosotros planteamos, es muy importante para todos los maestros de México, 9% de aumento salarial este año y a partir de septiembre 1% más en apoyo a los profesores, a las maestras y los maestros, no a la parte administrativa, 1% más, de tal manera que en septiembre será el 10% de aumento salarial. Por otro lado, hemos hablado del congelamiento de las pensiones para aquellos maestros que están en el 10º transitorio. Desde que estuvo el presidente López Obrador, se hizo el Fondo de Pensiones para el Bienestar, para que todos los maestros que están en cuentas individuales puedan tener una pensión digna, equivalente al salario medio del IMSS. Había maestros que se iban a retirar con 10,000, 5,000, 4,000 pesos, aunque ganaban muchísimo más, y ahora todos los maestros que estén por debajo del salario medio del IMSS se van a retirar con el salario medio del IMSS, e incluso algunos con un salario superior. Entonces, a las personas, a los maestros, maestras y todo el personal que tiene ISSSTE o Seguro Social, que se retiren con salarios o bueno, con retiros, con ingresos menores al salario medio del IMSS, el Fondo de Pensiones para el Bienestar les va a dar el complemento de manera automática, sin ningún trámite, para que puedan tener un retiro con el salario medio del IMSS. En el caso de cuentas del 10º transitorio, que se llama, hemos planteado el congelamiento de la edad y seguir platicando para ver cómo podemos seguir apoyando. En el caso de la reforma educativa que se echó para atrás con el presidente López Obrador, quedó un esquema que se llama UCICAM, en el que muchísimos maestros no están de acuerdo, la gran mayoría. Entonces, en ese caso lo que hemos planteado es que para sustituir UCICAM nos vayamos a platicar con todas y todos los maestros de México, a la base, para poder saber cómo se va a sustituir, no en foros arriba o en negociaciones arriba, sino preguntándole a todas y todos los maestros de México cuál es la manera en que ellos deciden que sea la promoción. Pero para la movilidad de los maestros, que es el caso de que se quieran mover de una escuela a otra, que tiene muchísimos problemas burocráticos en la actualidad, ahí dimos la posibilidad de que esto cambie por completo y que se tome en cuenta la antigüedad, que es una demanda desde hace mucho tiempo de los maestros, y que se siente con el secretario de Educación Pública para poder determinar, en particular en la situación de la movilidad, cómo queda exactamente. Y además, dado que los maestros de educación básica prácticamente no tenían vacaciones, abrimos una semana más de vacaciones para todas y para todos. Aún hay un grupo de maestros que quieren todavía avanzar más. Lo que hemos dicho es que pues todo depende del presupuesto que se tiene. Entonces hay diálogo permanente, nunca nos hemos cerrado al diálogo y
pues vamos a esperar estos días. Entonces es importante que toda la ciudadanía y en particular las maestras y los maestros de México conozcan esta situación. Además, se ha hecho un esfuerzo muy importante para trabajar con los estados de la República. Por ejemplo, en Baja California Sur, una demanda histórica de que se abrieran plazas para los maestros que reciben sus salarios de manera estatal, se puedan abrir por lo pronto 500 plazas, que es una demanda histórica que se tiene. Y así en cada estado de la República se está atendiendo de manera particular demandas que se tienen para los maestros que no están federalizados y que están contratados directamente por los estados de la República. Entonces hay diálogo, hay apoyo a las maestras y los maestros de México, pero pues hay temas que no podemos avanzar más, pues porque el presupuesto no da para algunas solicitudes que están haciendo, pero el diálogo está abierto de manera permanente. Presidenta, ¿ya tienen listo el decreto de pensiones o cuándo van a darlo a conocer? Por lo pronto está el congelamiento de las pensiones y el que se establezca el diálogo para ver si podemos reducir las pensiones, particularmente de los maestros y de los que somos derechohabientes del ISSSTE, que nos quedamos en el 10º transitorio. Entonces, ¿el diálogo es el viernes con usted? ¿A qué hora? Ahí en Palacio Nacional. Bueno, vamos a ver. Por lo pronto tienen diálogo con la Secretaría de Gobernación y con el Secretario de Educación Pública, abierto desde el primer momento. Gracias, Presidenta. En el tema de lamentables hechos de ayer, ¿qué decisiones abordaron en el Gabinete de Seguridad? ¿Fortalecerán más la seguridad de los funcionarios públicos? A ver, yo hago un llamado a todas y a todos, periodistas, comentócratas y a la ciudadanía. En esto hay que tener mucha responsabilidad. El Gobierno de México siempre va a ser responsable y sabemos que el Gobierno de la Ciudad de México también. En las investigaciones, lo primero que tiene que haber es una investigación para detener a los responsables y saber cuáles fueron las causas de este lamentable y doloroso acontecimiento. Nuestra solidaridad nuevamente a las familias de Jimena y de José y a todos sus conocidos, amigos, compañeros, y estamos apoyando con todo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la propia jefa de gobierno en las investigaciones. No podemos avanzar más hasta que no sepamos cuáles fueron las causas y además pues dar con los responsables y hacer justicia, como es la política del Gobierno de México en todos los casos y en particular en este caso. Hay que ser muy responsables, no estar especulando. Y nosotros, como siempre, pues respondiendo a partir de las investigaciones que se hagan, y se va a estar informando conforme al proceso de investigación junto con el Gobierno de la Ciudad de México sobre lo que se vaya encontrando. En las investigaciones solo está la Secretaría de Seguridad coadyuvando o también la Fiscalía podría estar. Está la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ellos están llevando el caso y el Gabinete de Seguridad está apoyando en todo lo que requiera la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia y todo el área de investigación e inteligencia está trabajando conjuntamente con ellos para brindarles todo el apoyo que se requiera. Por mi parte, Presidenta, la última pregunta. Ayer el secretario Ebrard anunció que en vez de arancel de 25%, la industria automotriz será de 15%. En otros temas como el arancel y aluminio, ¿hay también avances? En el caso de vehículos, si ustedes recuerdan, había habido una publicación cuando el gobierno de Estados Unidos determinó los aranceles a los vehículos y a las autopartes del mundo entero, no solamente de México, sino del mundo entero, planteó un arancel del 25% al mundo entero.
En el caso de los países que somos parte del tratado comercial, las autopartes recientemente fue publicado que tienen 0 aranceles, y en el caso de los vehículos se planteó desde entonces un descuento a la parte que es fabricada en los Estados Unidos, dado que hay mucha interrelación en la fabricación de los vehículos entre Canadá, Estados Unidos y México. El día de ayer salió una publicación en donde habla del porcentaje de reducción de la parte de Estados Unidos y toma en cuenta muchos de los temas que nosotros habíamos estado planteando. Entonces, se reduce el arancel de manera importante para los vehículos fabricados en México porque tienen pues muchas autopartes que vienen de Estados Unidos. A los vehículos que no son parte o que se exportan a través de mecanismos que no son del tratado comercial, seguimos buscando los mecanismos para que disminuyan esos aranceles. Entonces, eso es en vehículos, y en el caso del acero y el aluminio, pues esperamos también muy pronto llegar a un acuerdo que ponga a México en situación preferencial frente al resto del mundo. Muchas gracias. Gracias. Creo que viene Hans Salazar. Sí. Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle, ahondar un poquito más, permítame, sobre la situación del día de ayer aquí en la Ciudad de México, este trágico hecho. En la parte de las líneas de investigación y todo eso, ¿se ha comentado algo en el gabinete? Ese es el primero. Y también, ¿qué le dice concretamente a la oposición que ha usado esta situación pues de una manera muy desbordante el día de ayer, incluso ya asumiendo un ataque muy directo, muy frontal hacia lo que es la Cuarta Transformación? ¿Qué reflexión le da todo esto? Primero, responsabilidad, como lo dije. Nosotros no podemos estar especulando. No se puede hacer ninguna especulación frente al hecho del día de ayer. Nosotros nos regimos por las investigaciones que hay en torno a lo que sucedió ayer. Entonces, sabemos, y el pueblo de México que vio imágenes sabe cómo se dio este lamentable y trágico hecho, pero toda la investigación que hay alrededor de él, pues como podrán imaginar, pues no se puede revelar muchísimo de la investigación. Entonces hay que ser muy responsables y tampoco se puede especular, porque también le gusta mucho a la comentocracia estar especulando. Entonces, lo que llamamos es a la responsabilidad de todas y de todos, y que se espere a las investigaciones y a la información que vamos a estar dando junto con el gobierno de la Ciudad de México, porque esta es una investigación conjunta con las instituciones de la Ciudad de México y nosotros estamos apoyando en todo lo que se necesite. Eso es lo primero. Lo segundo, la oposición también tienen que ser responsables, también, porque también la crítica tiene que ser responsable. Y esta especulación, bueno, hubo alguien que dijo que fue un crimen de Estado, imagínense, o sea, ¿qué quiere decir eso? Entonces, a todos y a todos responsabilidad. Apoyo, por supuesto, a la jefa de gobierno y a todo el trabajo que realiza, a los habitantes de la ciudad siempre, y responsabilidad. Esperemos a que salgan las investigaciones que nos van a decir pues exactamente, primero que lleven a la justicia a los autores materiales y a las causas de este trágico acontecimiento. Pero nosotros, responsabilidad, la presidenta siempre va a ser responsable y va a ser igual en este caso, mucha responsabilidad y la información, conforme vaya avanzando la investigación, se va a ir brindando con toda la verdad
y haciendo justicia, como siempre lo hemos hecho. Presidenta, ¿pudo el día de ayer hablar con la jefa de gobierno de la Ciudad de México? ¿Y qué palabras nos puede compartir un poquito al respecto? ¿Pudo haber hablado con ella? Sí, ella estuvo aquí un rato en la tarde, pues sobre todo la solidaridad, el apoyo a Clara. Jimena y José pues eran muy cercanos a Clara, entonces pues nuestra solidaridad personal siempre a ella, nuestro cariño a las familiares, por supuesto también que sepan que estamos trabajando con Clara para poder llegar a la justicia y que ella sepa que estamos respaldándola en todo lo que ella necesite. Queremos mucho a Clara, llevamos muchos años luchando juntas, junto con muchos otros millones de mexicanos y mexicanas. Y ella tiene el respaldo de la presidenta y del Gobierno de México. ¿Qué le diría a la gente, presidenta, en este momento también, que a partir de todas estas cosas, dice, ¿qué pasa con la seguridad? ¿Qué mensaje le daría a la población enfocado al tema de la seguridad? Primero que en este caso vamos a estar informando y a decir cuál es el resultado de la investigación. Eso es muy importante porque no podemos adelantar nada hasta que no se hagan las investigaciones. Y se está trabajando responsablemente con todo el Gabinete de Seguridad apoyando a las investigaciones. Y segundo, el trabajo que estamos realizando desde el primer día que llegamos para construir seguridad y justicia, paz y justicia en nuestro país. Ese es nuestro mandato y así va a ser. Y vamos a seguir avanzando. Nosotros nada nos detiene en cumplirle al pueblo de México en lo que nos comprometimos. Los 100 puntos que nos comprometimos y también en ellos está la construcción de la seguridad y la paz en nuestro país. Por otro lado, presidenta, preguntarle sobre el otorgamiento a su persona como presidenta, la insignia de oro por su liderazgo social. Esto lo está otorgando America's Society a usted por contribuciones excepcionales en nuestro país y es un reconocimiento para usted que, bueno, pues es en el ámbito global, es otro reconocimiento a usted, a su trabajo y yo quisiera algún comentario al respecto. ¿Qué palabras tiene por pues este liderazgo que le siguen reconociendo? No es el único. Estamos viendo, la verdad es que muchos reconocimientos, muchos, pues viendo su liderazgo como presidenta. Este es otro que se suma. Quisiera una reflexión al respecto, presidente. A mí agradezco obviamente los reconocimientos, pero no a mí, sino a nosotros. Lo que nos importa es el respaldo del pueblo. Y para que haya respaldo del pueblo, nunca hay que traicionar al pueblo, hay que estar siempre cerca. Y eso es lo que hacemos todos los días. Y en la medida en que estemos cerca de nuestro pueblo, siempre, sin traicionar lo que nos comprometimos, lo que somos, el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, en la medida que estemos cerca y sigamos cumpliendo, en esa medida va a haber reconocimiento nacional e internacional, pero no es a la presidenta, es al pueblo, es a nuestro país. Le agradezco mucho, presidente. Gracias. Excelente día. Bueno, Arturo Páramo. Buenos días, presidenta. Muchas gracias. Y yo quisiera preguntarle, debido a los acontecimientos que están hoy desarrollándose en torno a Palacio Nacional, ¿cómo se va a desarrollar la dinámica de esta jornada y de las siguientes? Porque al menos los manifestantes con los que pudimos pues estar cerca señalan que no se van a retirar. Y por lo que nos comenta la negociación, pues se están realizando, pero no están llegando a lo que parece a ningún acuerdo. Usted nos ha comentado que el presupuesto es limitado, no hay para cubrir todas las demandas que están pidiendo los integrantes de la CENTE.
Esto pues parecería que es un callejón sin salida. ¿Usted cómo lo ve y cómo se va a desarrollar la actividad en Palacio Nacional? Porque entendemos que hoy no pudieron llegar todos los secretarios de Estado a la reunión de gabinete. Obviamente el personal de Hacienda no está laborando. Hay mucha actividad, no solamente es la Presidencia de la República en Palacio Nacional, y está hoy, al menos está trastocada la actividad ahí en Palacio Nacional, Presidenta. Sí, nos conectamos por Zoom también con el gabinete, con quienes no pudieron llegar, la mayoría pudieron entrar, y los que no pudieron entrar nos conectamos a distancia. Se desarrolló el gabinete de seguridad como todos los días, solo en este caso pues con algunos compañeros que estuvieron a distancia, y vamos a seguir trabajando. Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación, eso es muy importante. No vamos a reprimir porque no creemos en eso, creemos en el diálogo y vamos a encontrar una salida. Eso es lo que un gobierno de la Cuarta Transformación hace, encontrar salidas a través del diálogo y sin caer en provocaciones. Esa es la manera en que vamos a seguir trabajando, y vamos a seguir trabajando todos los días. Gracias. Otro dato también que se dio a conocer ayer en materia económica, presidente, es que bajó la exportación de automóviles de México hacia los Estados Unidos. No sé si tenga algún comentario al respecto, y si eso tiene que ver con todos los aranceles que se impusieron desde Estados Unidos. Sí, hemos estado con mucho contacto con las automotrices, tanto los CEO, se llaman en inglés, los coordinadores, los, ¿cómo se dirá CEO en español? Coordinadores, los gerentes generales a nivel internacional de las automotrices, como a nivel nacional. Recientemente, la semana pasada, me reuní con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la mía, y ellos están muy confiados en el papel que está jugando México. Nadie nos ha dicho que va a cambiar la producción de nuestro país a otro lado, y pues es natural que en el periodo en donde se definían los aranceles, incluso hubo un momento en que se les cobraba 50% de arancel, porque se sumaba el arancel del automóvil más el arancel del acero y aluminio. Eso ya no está ocurriendo, ya solamente son por separado, no se suman las tarifas o los aranceles. Entonces, naturalmente, en el segundo trimestre, pues hubo espera, no de la producción, pero sí de la exportación. Muchos nos dijeron que ya reanudaron sus exportaciones, dado que ya no tienen el doble arancel, las autopartes se siguen exportando, entonces pues tiene que ver con esta situación. Ahora, una buena noticia es que aumentó la inversión extranjera directa, mañana lo vamos a presentar. Mañana viene el gabinete económico, viene Marcelo a presentar junto con Hacienda, Energía, los polos de bienestar, el concurso de los polos de bienestar, de los primeros, es decir, sigue avanzando el Plan México, y ahí también se va a informar pues de la situación económica de México, que es muy buena, y particularmente, fíjense, dentro de esta situación internacional, y aumentó la inversión extranjera directa, o sea que es buena noticia para el país. De igual manera, hay que decir que en el primer trimestre aumentaron mucho las exportaciones, porque en el primer mes, que si ustedes recuerdan, a principios de febrero ganamos un mes de pausa de los primeros aranceles que se querían poner a México, y en ese mes se aprovechó para exportar mucho. Entonces aumentaron las exportaciones en marzo, y en los siguientes meses pues también, si hacemos el balance, pues estarían más o menos igual que el año pasado, de todos los meses. Muchas gracias, presidenta. Gracias, Arturo. Bueno, está Carlos Navarro.
Buenos días a todas y todos. Presidenta, ¿cómo encontrar un punto medio cuando el gobierno plantea un aumento del 9% y por el otro lado plantean un aumento del 100%? ¿Cómo explicarles que los recursos son finitos? Va a haber diálogo. Además, son algunos maestros de algunos estados. La gran mayoría de los maestros de México están dando clase. Entonces, a todos los respetamos, porque nosotros respetamos a todas y a todos los maestros. Entonces, son maestros de algunos estados que están planteando esta situación. Y la única manera de resolver todo es con diálogo. Entonces, está abierta la puerta del diálogo. Siempre va a estar abierta la puerta del diálogo. Ayer se había planteado que había una reunión con usted de parte de los maestros. Sin embargo, pues se toman las acciones de hoy donde manifestantes cierran los distintos accesos. ¿Estaría usted dispuesta a recibirlos en Palacio Nacional o dónde se podría llevar a cabo esta reunión, Presidenta? Pues vamos a esperar. El día de hoy tenían una reunión de nuevo con los secretarios. No es… Normalmente cuando hay una manifestación, una situación así, no eran recibidos en el pasado. No me refiero al presidente López Obrador, obviamente, que él recibió muchísimas veces a las y los maestros de la CENTE, organizados a través de la coordinadora, pero en el pasado pues no recibían, ni siquiera los secretarios de Estado los recibían, eran servidores públicos, directores generales. Entonces ahora tienen una mesa de trabajo con el secretario de Educación Pública y la secretaria de Gobernación y equipo de la Secretaría de Hacienda. Entonces hay diálogo permanente y no vamos a caer en ninguna provocación. Diálogo es la manera en que se tienen que resolver los problemas laborales, políticos, diálogo. En otro tema, Presidenta, ¿cómo avanza esta negociación? Si ya han entablado conversaciones con otros países como India o algún otro de Latinoamérica para la defensa, para evitar el impuesto del 5% a las remesas desde Estados Unidos. Incluso ayer ya un grupo de senadores se reunió con el embajador de México en Estados Unidos. Sí, se reunieron con el embajador de México en Estados Unidos y está un grupo de senadores mexicanos de todos los partidos políticos en Washington para reunirse con congresistas y con senadores también. Se espera que esta semana pase por el Congreso, por la Cámara de Representantes y después iría al Senado de la República y nosotros no quitamos el dedo del renglón. Seguimos demandando que se cumpla el convenio que tenemos con Estados Unidos de que no haya doble pago de nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos cuando envían las remesas y que se cumpla el convenio de no discriminación. Entonces vamos a seguir en ello y ya pues poco a poco vamos a ir informando. ¿Tiene contemplado reunirse próximamente con el embajador Ron Johnson para atender justamente este tema que le planteó cuando le entregó las cartas credenciales? Nos Presidenta? reunimos hace unos días y le planteé este tema. Fue receptivo y vio cómo planteó que a ver cómo nos puede ayudar y que también haya comunicación con los congresistas de Estados Unidos. Entonces, digamos, este tema ya fue planteado al embajador. Por último, Presidenta, por los lamentables hechos de ayer y por la magnitud del caso, ¿se visibiliza que la misma Fiscalía General de la República atraiga el caso o confían en que lo mantenga la Fiscalía Capitalina? Confiamos en que lo mantenga la Fiscalía Capitalina. Es una muy buena fiscal y todo el apoyo que requiera. Puede coadyuvar también la Fiscalía General de la República si es necesario, pero confiamos en que se mantenga en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Muchas gracias. Buen día a todas y todos. Sigue Mara Rivera.
Sí, buenos días, presidenta de Enfoque Noticias. Bueno, yo quisiera preguntarle que a propósito de este grupo de expertos que hemos ido escuchando, concretamente el día de ayer del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, incluso del mismo sector privado, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, estas proyecciones en cuanto al crecimiento económico que han sido, pues, han ido a la baja. En algunas ocasiones hablan de un 0.2%, ayer veíamos un 0.1% o hasta el 0% pronostican estos. ¿Qué tipo de mensajes tendría que dar a la inversión? Y también concretamente, presidenta, pues si nos puede compartir qué platicó ayer usted con la presidenta de precisamente del Consejo de las Américas, de Susan Siegel, que estuvo con usted en la presidencia, de qué hablaron, qué confianza y qué darles con estas señales, pues no muy claras en materia de violencia, que es lo que les preocupa. Como lo mencioné, hay muchos indicadores del primer trimestre y ahora del mes de abril que son muy positivos sobre la economía de México y tiene que ver con el modelo de desarrollo que hemos establecido desde que estuvo el presidente López Obrador y al mismo tiempo con la actividad que hemos estado haciendo relacionada con el Plan México. En el pasado, en el periodo neoliberal, decían, si algo le pasa a Estados Unidos, pues a nosotros nos va a ir 5 veces peor. Había esta frase que decía, si allá, ¿cómo decían? Si tose, acá estornudan. Aquí nos da, si allá estornudan, acá nos da pulmonía. Nosotros no creemos en eso. Por supuesto que nuestra economía está muy integrada a los Estados Unidos y estamos planteando que queremos que siga esta integración. Pero nosotros estamos haciendo nuestra parte con el Plan México, con fortalecer lo que se produce en nuestro país a través de distintos instrumentos que hemos desarrollado, el trabajo de Secretaría de Hacienda, de Secretaría de Economía, de Secretaría de Energía, la obra pública. Fíjense hoy lo que presentamos. No llevamos ni 7 meses en el gobierno y ya se están construyendo 2 líneas de tren, a Pachuca, a Querétaro, se está terminando los detalles del Tren Maya, sobre todo relacionado con los sitios arqueológicos y una parte de la catenaria que se está terminando y al mismo tiempo ya se está construyendo el Tren Maya de carga, se está yendo hacia Progreso con el Tren Maya de carga. En el caso de la Secretaría Marina está el tren interoceánico con su línea que va a Chiapas, en Ciudad Hidalgo, y también la que va hacia Paraíso, Tabasco. Es decir, está la obra pública, están las plantas de generación eléctrica en licitación, las carreteras, muchas de ellas ya se empezaron a construir de las licitaciones que se abrieron a tiempo, las obras de agua ya inicia su construcción en muy poco tiempo, además de todo el trabajo que no interrumpimos de algunas obras que quedaron pendientes por inaugurar. Se están construyendo hospitales también con ayuda de los ingenieros militares en el país, hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Los programas sociales se han incrementado, no solamente los que ya existían, los programas de bienestar con el presidente López Obrador, sino hoy las mujeres de 63, 64 años ya tienen su apoyo, los niños de secundaria, los adolescentes de secundaria, las y los adolescentes ya tienen su beca, hubo un incremento salarial del 12.5% al salario mínimo. Es decir, nosotros no hemos parado de trabajar y vamos a seguir trabajando, impulsando la economía de nuestro país desde abajo, que es la visión que tenemos en la Cuarta Transformación. Entonces, lo que pasa es que antes pues esperaban a qué hacía el mercado. Nosotros no, nosotros trabajamos todos los días para impulsar la inversión pública y también la inversión privada. Entonces, esto nos da una condición muy distinta. El día de ayer no solamente vino Susan Siegel, que es una mujer muy importante en los negocios bilaterales y particularmente en Estados Unidos. Ellos fueron los que plantearon el premio a México
y todos muy animados con seguir con las inversiones en nuestro país. Y bueno, el dato que ayer me dio Marcelo Ebrard de que aumentó la inversión extranjera directa en estas condiciones, no para México, sino internacionales. Entonces, eso es lo que luego no toman en cuenta en los modelos económicos. Entonces, nosotros estamos optimistas de la situación de México. Vean el peso está bien, y la mayoría de los indicadores económicos, el empleo, la vivienda, la construcción de vivienda, no lo dije, ese indicador de construcción de vivienda en todos los indicadores ya comenzó a repuntar y apenas llevamos el inicio de la construcción de vivienda, falta el impulso mayor. Entonces sí somos optimistas frente a una circunstancia internacional que pues ha puesto al mundo en una incertidumbre por los aranceles que decidió poner el presidente Trump. Nada más para precisar, el anuncio de mañana en materia de inversión sería inversión extranjera directa, incluiría también a nacionales en este pues anuncio. Ya mañana les damos los datos para que no les adelantemos y ya que mañana nos veamos aquí. Ok, y mi última pregunta, Presidenta, pues prácticamente a 10 días de las elecciones para renovar el Poder Judicial, estamos hablando y hemos visto atentados, incluso en algunas ocasiones el recrudecimiento de la violencia. ¿Usted cree que esto pueda influir en la decisión de los ciudadanos a acudir a las urnas o no tiene nada que ver? No, la gente va a salir a votar. Por cierto, les voy a platicar algo que me comentaron ayer. Está en la Corte el caso de 3 grandes contribuyentes. No voy a dar los nombres de los contribuyentes a menos que sea necesario, pero no el día de hoy. Estos contribuyentes pagaron al SAT un crédito fiscal hace muchos años. Y después fueron a los tribunales para decir que no estaban de acuerdo con lo que habían pagado. Entonces un juez les dijo que en efecto habían pagado algo que no deberían de haber pagado. Primer problema. Pero resulta que estas empresas, grandes contribuyentes, están pidiendo que no solamente se les devuelva el dinero de lo que pagaron, que supuestamente estaba mal, sino que lo quieren con intereses, ese pago, esa reversión del pago ahora quieren intereses, cosa que es ilegal. Ya hay antecedentes de que es irregular, es ilegal, no se puede regresar el recurso con intereses en estos casos. Pero lo que es muy curioso es que fueron pagos que se hicieron cuando uno de los ministros era director del SAT. ¿Por qué no contestas? Tiene un nombre compuesto. Cuando ese ministro era director del SAT, se hicieron esos pagos. Y ahora ese ministro quiere resolver que se le regrese con intereses. O sea, conflicto de interés, para empezar. Y segundo, ilegal. Nada más un argumento más de por qué queremos que el Poder Judicial responda a la justicia y no a intereses de unos cuantos. Repito, quieren que el fisco les regrese un pago que hicieron con intereses, cosa que es irregular. Y quien está promoviendo eso es un ministro que en esos momentos, cuando se pagó, fue director del SAT. Ahí les dejo de tarea cuál es el ministro.
Bueno, solamente también ya un comentario, Presidente. Habría que reconocer un poquito la campaña a la ciudadanía, porque se está tratando precisamente de utilizar en muchas ocasiones a los comunicadores o a los medios para infundir esta confusión o complejidad del proceso, y que por lo tanto, bueno, pues pudiera ponerse en duda la asistencia de la gente, porque es muy complejo votar. No creo que vaya a haber problema. La gente va a salir a votar. Y un llamado a todos a votar este 1 de junio, domingo 1 de junio, a votar por el Poder Judicial. Gracias, Presidenta. Bueno, sigue María Versa. Hola, buenos días, Presidenta. Quería preguntarle si el ataque que vimos ayer ha sido el más grave contra funcionarios de la Ciudad de México desde el ataque, por lo menos el atentado que tuvo el ahora secretario federal García Harfuch, que usted era jefa de gobierno en ese momento. Indudablemente, no sé si usted pensó en aquello, ¿hay alguna similitud, hay algún vínculo entre ambos ataques, o por lo menos si se está estudiando, si pueden tener algo que ver uno con otro? Nosotros no especulamos, investigamos a través de las instancias que tienen que hacerlo. Y hasta que no haya investigación, nosotros no podemos dar ninguna hipótesis. Y le pedimos a todas y a todos que tengan esta responsabilidad, que haya las investigaciones. Van a ser investigaciones veraces, reales, con análisis científico, que nos permitan llegar a los asesinos materiales y encontrar la causa de este lamentable y trágico hecho que ocurrió el día de ayer en la Ciudad de México. Usted ha dicho, Presidenta, que de momento las investigaciones las tiene la Fiscalía de Ciudad de México. ¿Eso significa que todavía no hay indicios de que puedan estar vinculadas al crimen organizado, o eso todavía está abierto, que la Fiscalía Federal pueda asumir? Es muy buena la fiscal de la ciudad y tiene todo el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, su Subsecretaría de Investigación e Inteligencia, todo el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, todo el apoyo del Sistema Nacional de Inteligencia, del Gabinete de Seguridad Pública del Gobierno de México, tienen todo el apoyo. El secretario de Seguridad Ciudadana de la ciudad y la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México y, por supuesto, la jefa de gobierno. Eso indica que sí, entonces hay algún tipo de indicio de que pudiera ser criminalidad organizada, aunque todavía usted dice que lógicamente hay que esperar a las investigaciones, pero hablo de indicios. Hay que esperar a las investigaciones. Presidenta, también le quería preguntar, el propio secretario García Harfuch en su momento, cuando fue víctima de ese atentado, pues habló de la presencia de grandes cárteles en Ciudad de México. Quería saber si nos podía usted, al margen del incidente de ayer, pues decir cómo estaba la situación de la criminalidad organizada en Ciudad de México. Indudablemente el nivel de violencia no tiene nada que ver con el de otros estados del país, pero quería saber si ustedes cómo veían, si hay presencia de los grandes cárteles, si ha disminuido, si ha crecido, si nos podía dar algún dato al respecto. La jefa de gobierno viene todos los lunes al Gabinete de Seguridad Federal. Los demás gobernadores vienen regularmente, una vez al mes, una vez cada 2 meses, dependiendo de la situación de cada estado. A todos se les apoya. Y en el caso de la Ciudad de México, fui jefa de gobierno de la Ciudad de México, disminuyó mucho la delincuencia en la ciudad. Cuando llegué yo al gobierno de la Ciudad de México en el llegamos en diciembre del 2018, los primeros meses del 2019, diario había
un promedio de 6 homicidios. Hubo un mes, y había días que había 10, 12 homicidios diarios. Descompuesto el sistema de seguridad de la Ciudad de México en aquella época. Y se fue construyendo un modelo y reorganizando las instituciones. Se construyó un modelo de investigación, de inteligencia y un trabajo coordinado también con el Gabinete Federal. La ciudad disminuyó a 2 homicidios diarios. Ha habido semanas con la jefa de gobierno, Clara Brugada, en donde el promedio de homicidios es de 1.7. Entonces, hay una colaboración y coordinación constante. Hay presencia de grupos criminales particulares en la ciudad y hay trabajo permanente y constante. La jefa de gobierno tiene su gabinete todos los días y ella ha establecido incluso un mecanismo de ella personalmente evaluar a todos. ¿Pero todavía están en trámite o ya han podido? Entiendo que ya se pueden, ya entraron o están por entrar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, van 2 más y con esto cerramos porque hoy también hay detector de mentiras, sí hay, ¿verdad? Detector de mentiras. Jonathan Lozada. Hola, Presidenta. Buenos días. Jonathan Lozada, de Chiapas, Máxima FM. En este contexto que vivimos hoy con la manifestación de la gente, pues los periodistas que ingresamos a la mañanera también fuimos víctimas de agresiones por parte de los maestros que acudieron a esta manifestación. Estos maestros, pues que han tenido, porque hemos nosotros cubierto cada uno de los eventos, de los planteamientos que han tenido con usted, pues han tenido esa apertura al diálogo. Sin embargo, agredidos incluso físicamente, el compañero también del Chapucero, Arturo Pavón, fue agredido físicamente. Los maestros que estaban ahí lo despojaron incluso de sus elementos de trabajo, de su teléfono, y algunos otros fuimos acorralados hacia otros lugares. De repente se habla de la agresión hacia los medios de comunicación en algunos medios de desinformación, en donde se dice, bueno, es que el Estado no es el Estado, ¿no? Y aquí lo podemos testificar nosotros, que fuimos víctimas el día de hoy. En este caso fueron los maestros quienes nos agredieron a nosotros. Y en este contexto también, Presidenta, yo quisiera preguntarle, pues, ¿cuál es su opinión en este sentido? ¿Cuál es su postura frente a estas agresiones a la prensa? Primero yo creo que hay que decir que no fueron los maestros, porque en todo caso son algunos maestros, porque no hay que generalizar, eso es importante. Y bueno, hay que ver también pues quiénes eran. Entonces, nosotros vamos a condenar cualquier agresión a los medios y a los periodistas, siempre. Y siempre vamos a pugnar porque haya manifestaciones, sí, pero pacíficas. Nosotros nos manifestamos durante años, participamos en manifestaciones, en mítines, y siempre fueron pacíficas, no se rompió un solo vidrio y nunca hubo agresión a periodistas. Entonces, por supuesto que condenamos esto y no estamos de acuerdo. Y ahí, para no generalizar, porque si no fueron personas que decidieron manifestarse afuera de Palacio Nacional, pero no estamos de acuerdo en que haya agresión a nadie. Y no hay que caer en provocaciones también, no hay que caer en provocaciones. Claro, gracias, Presidenta. En otro tema y en un tema de Chiapas, fue detenido la Fiscalía General del Estado, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, detuvo recientemente a Eric Romero Peinberg, quien es pues conocido en Chiapas por liderar lo que se conoce allá como el cártel inmobiliario en Chiapas. Este personaje llevaba años siendo buscado por la justicia y fue finalmente detenido ayer aquí en la capital
del país. Incluso el fiscal del Estado ha planteado y ha invitado a la gente que ha sido víctima de este grupo a denunciar y a acudir a la fiscalía. Yo quiero preguntarle, el tema de los cárteles inmobiliarios está un poco en todos lados. Está, bueno, en Ciudad de México muy claro con el líder del PAN, que lideró este cártel en Ciudad de México, bueno, que en ese caso se atreve también a ser líder de un partido político, pero surgen en todos lados, están un poco en todo el país. Parece que trabajar con el tema inmobiliario fue fácil para muchos delincuentes de cuello blanco. Fue un esquema en el que fácilmente podían hacer pues toda la estrategia y todos los artilugios para burlar a la ley y burlar también a los ciudadanos. Yo quería preguntarle con relación a este tema, ¿qué medidas de prevención pueden existir por parte del gobierno federal, Presidenta, para evitar que estas redes resurjan en otros rincones del país? ¿Y cómo se podría hacer para hacer más eficientes los procesos de fiscalización de desarrollo urbano y la transparencia en los permisos de uso de suelo? Los permisos de uso de suelo los dan los municipios, con excepción de la Ciudad de México, que los permisos de cambio de uso de suelo los da el Congreso de la Ciudad de México. En todo el país quien da esos cambios son los municipios. Nosotros, desde el gobierno del presidente López Obrador, y nosotros lo estamos promoviendo también, es lo que se llama el ordenamiento territorial, para que quede claro y sea público dónde se puede construir, dónde no se puede construir, qué niveles se pueden construir en dónde, qué es equipamiento público. Es decir, que el ordenamiento territorial de todos los municipios del país sea público y que se conozca para que no haya irregularidades, y en caso de que haya un cambio de uso de suelo, pues en el caso de los municipios que sea verdaderamente discutido por el Cabildo y que no haya corrupción relacionada con estos cambios de uso de suelo. Y ahí pues todo el apoyo que pueda dar la SEDATU para apoyar a todos los presidentes municipales. Hay algunas denuncias que se han presentado aquí, en algunos casos hay, por ejemplo, cerca de Tulum, desde que fuimos con el presidente López Obrador, hay la construcción de un hotel que viola todos los usos de suelo, y sigue trabajando la SEDATU junto con el municipio, pues para que cumpla con la ley, y así en todos lados. Y los principales vigilantes de eso es la ciudadanía. Entonces, que la gente también esté muy pendiente de que se cumpla el uso de suelo y que en su momento, si hay una violación de este uso de suelo, pues que lo manifieste a su municipio. Y finalmente, Presidenta, tengo entendido que se reúne hoy, entiendo será vía virtual, con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, y preguntarle si el tema es y sigue siendo la seguridad en torno al proceso electoral que se llevará a cabo en esa entidad. Se pasó para mañana la reunión, dado que por la situación de Palacio, entonces mañana nos vamos a comunicar con ella. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, creo que cerramos con 2 videos. Uno, hoy se cumple el 130 aniversario del natalicio del general Lázaro Cárdenas. Tenemos un pequeño video en homenaje al general y después cerramos con el detector de mentiras. Adelante. Lázaro Cárdenas del Río ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido México y es uno de los grandes de nuestra patria. El presidente Lázaro Cárdenas aplicó políticas que cambiaron a México, como el reparto de tierras a comunidades indígenas y a campesinos, y la nacionalización del petróleo, que fue un acto histórico de soberanía. El compromiso social del general Cárdenas lo llevó a apoyar las demandas de obreros y campesinos, de las comunidades más desprotegidas,
a impulsar la educación socialista y a ser ejemplo de solidaridad en el mundo al recibir como presidente a miles de expulsados por los odios y violencias, entre ellos a los exiliados de la Guerra Civil Española en nuestro país. Lázaro Cárdenas nació hace 130 años, el 21 de mayo de 1895, en Jiquilpan, Michoacán. De chico recibió una educación y un sentido de pertenencia a las causas del campesinado y del pueblo purépecha. En 1913, tras publicar un manifiesto revolucionario, Cárdenas es perseguido y se une al ejército constitucionalista para luchar contra Victoriano Huerta, quien asesinó al presidente Francisco I. Madero. A los 18 años alcanzó el grado de coronel. Tras la ruptura con las fuerzas de la Convención Revolucionaria, Lázaro Cárdenas se incorporó a las fuerzas constitucionalistas bajo el mando de Plutarco Elías Calles. Durante los últimos años de la Revolución, el coronel Cárdenas participó en operaciones en Michoacán y varias regiones del país como la Huasteca, donde conoció los abusos de las empresas petroleras. Después de ser secretario de Gobernación y secretario de Guerra, en 1928, Lázaro Cárdenas fue elegido gobernador de Michoacán. Y 6 años después, tras una extensa campaña electoral en la que recorrió todo el país, en diciembre de 1934, Cárdenas tomó posesión como presidente de la República. En su gobierno aplicó un plan sexenal y llevó a cabo políticas favorables para los trabajadores y los campesinos, como la creación del Banco Nacional de Crédito Agrícola, del Instituto Politécnico Nacional y parques nacionales en toda la República. En 1937 nacionalizó los ferrocarriles y constituyó Ferrocarriles Nacionales de México. En 1938 enfrentó los abusos de las empresas extranjeras y firmó el decreto de nacionalización del petróleo. Así, supo mantener la dignidad del país a pesar de las amenazas externas. El humanismo mexicano tiene, en Lázaro Cárdenas, uno de sus pilares: su cariño y compromiso con el pueblo, su sencillez, su humildad, su capacidad para escuchar y entender las necesidades de la gente y su voluntad para encabezar un gobierno al servicio del pueblo, son un patrimonio fundamental para el humanismo que orienta a este gobierno. Adelante con el detector de mentiras. Gracias, con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. En un intento por atacar al Gobierno de México y desacreditar a la Estrategia Nacional de Seguridad, comentaristas y medios de información continúan repitiendo la mentira de la falsa lista de políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado, a pesar de que la existencia de esta lista ha sido desmentida de manera reiterada. Peor aún, utilizan como fuente un reportaje cuyo autor, Tim Golden, admitió no tener los elementos o los detalles de los cuales fueron las acusaciones. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. La falsa lista del gobierno de Estados Unidos de políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado, falsas reformas para eliminar la autonomía de las fiscalías y hasta falsos cierres de empresas automotrices en México son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. El gobierno de Estados Unidos cuenta con una lista de políticos mexicanos presuntamente relacionados con el narcotráfico. ¿Tienes nombres en esta lista, Tim? No publicaste nombres, pero no sé si en el transcurso de estos días te han llegado nombres en esta lista. Bueno, yo conozco, me han contado de muchos nombres de no solo de esta lista, sino también de una lista anterior. ¿Y nos puedes compartir algunos de esos nombres? No creo que no los comparto porque realmente no tenemos los detalles y es una decisión que pues tomamos en un primer momento por las siguientes razones. No tenemos en todos los casos los elementos o los detalles de cuáles fueron las acusaciones específicas. ¡Mentira!
La nota de ProPublica firmada por Tim Golden señala sin ninguna prueba la existencia de una presunta lista de políticos mexicanos ligados con el crimen organizado, utilizando como ejemplo casos desmentidos con anterioridad. A pesar del desmentido y de la falta de pruebas de la publicación de Tim Golden, esta fue retomada en varias columnas, utilizando la misma estrategia para diseminar la mentira que se utilizó en enero de 2024, cuando Tim Golden publicó una nota donde afirmaba que el entonces presidente López Obrador estaba siendo investigado por haber recibido recursos para financiar su campaña presidencial de 2006. La información fue desmentida por las propias autoridades de Estados Unidos. 2. La presidenta Claudia Sheinbaum prepara una reforma para eliminar la autonomía de la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales y una reforma electoral para eliminar la credencial de elector. ¡Mentira! En la mañanera del pueblo del 19 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que esté preparando una iniciativa de ley para eliminar la autonomía de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías estatales y permitir que el titular del Ejecutivo Federal y gobernadores nombren a sus titulares. En cuanto a la falsa reforma electoral, la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, informó que el documento que circula en redes sociales como propuesta de reforma electoral es apócrifo. 3. Existen diferencias entre el secretario de Seguridad y el secretario de la Defensa Nacional. ¡Mentira! El 13 de mayo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desmintió que haya diferencias entre él y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla. No ha habido una sola diferencia con el general secretario Ricardo Trevilla, todo lo contrario. 4. Nissan analiza cerrar 2 plantas de producción en México. ¡Mentira! El 19 de mayo, Nissan México aclaró que las noticias sobre el posible cierre de plantas en el país es especulativa y no se basa en información oficial de la compañía. 5. La Secretaría del Bienestar abrió un programa para la entrega de televisores. ¡Mentira! La cuenta de TikTok, @informantes.d.app, es apócrifa y no tiene relación con el gobierno de México. Entre los programas del bienestar, no existe alguno que otorgue equipos electrónicos a las personas beneficiarias. 6. Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, transportaba una maleta con $1 millón y una bolsa con pastillas color azul. ¡Mentira! Las imágenes de una maleta con dinero y pastillas azules utilizadas en redes sociales corresponden a una incautación de dinero ilícito realizada por autoridades de Estados Unidos en 2021 y a un decomiso realizado por elementos de la Guardia Nacional en el estado de Jalisco en agosto de 2024. Muchas gracias y hasta la próxima semana, Presidenta. Gracias a todas y a todos y gracias por el equipo, por esta rapidez en poner en marcha la mañanera del pueblo del día de hoy. Gracias, general. Buenos días.